Todavía me pregunto en qué momento deberíamos haber comprendido que algo iba mal. Quizás cuando una de nuestras linternas dejó de funcionar bajo el agua sin motivo aparente, o cuando oímos por primera vez un extraño zumbido en los auriculares, como si unas voces profundas y apagadas resonaran a través de la espesa masa de agua. Probablemente todo empezó mucho antes, cuando aún estábamos en la superficie preparándonos para la inmersión. Me llamo John y soy aficionado al buceo desde hace muchos años. Ese día éramos 4, yo, Sarah, Mark y David. Nos reunimos para investigar unas anomalías que, según los instrumentos, se detectaban en una zona del fondo del Golfo de México. Se decía que esa zona estaba llena de leyendas y pseudohistorias sobre una ciudad hundida que en otro tiempo se alzaba en un territorio ahora sumergido. Muchos creían que se trataba solo de una invención, pero decidimos comprobarlo por ustedes mismos. El interés científico no conoce el miedo, ¿verdad? Salimos del puerto a primera hora de la mañana. El sol aún no había quemado el horizonte y el cielo estaba tranquilo y en calma. Nuestra embarcación, que habíamos alquilado a un capitán conocido, se dirigía hacia las coordenadas indicadas en los viejos mapas y confirmadas por extraños datos indirectos obtenidos por satélite. Pero nada podía prepararnos para lo que realmente íbamos a descubrir. El capitán, un viejo lobo de mar, solo negó con la cabeza cuando le hablamos de nuestra próxima inmersión. Murmuró con sorna que todas esas leyendas no eran más que cuentos para asustar a los niños, pero no pudo ocultar un ligero temblor en la voz. Quizás sospechaba algo, o quizás simplemente no quería meterse allí. Después de más de 2 horas de viaje, llegamos al punto acordado. Los instrumentos mostraban señales curiosas, como si hubiera algo enorme y antinatural en el fondo. Nos pusimos los trajes de buceo, comprobamos el equipo y nos lanzamos al agua uno tras otro. Los primeros minutos de la inmersión parecieron completamente normales. La transparencia del agua no era perfecta, pero era suficiente para avanzar orientándonos con las linternas y los profundímetros. Sentía una emoción especial. Si las leyendas resultaban ser siquiera en parte ciertas, nos convertiríamos en los descubridores de una ciudad sumergida. Debajo de ustedes había varias decenas de metros de espacio azul oscuro y verde, en el que brillaban diminutas chispas de plancton. Se sumergían cada vez más, sintiendo a veces una ligera vibración en el agua y otras veces un doloroso taponamiento en los oídos. Finalmente, sus instrumentos indicaron que se habían acercado a su objetivo. Sarah, la más experimentada de nosotros en la búsqueda de anomalías submarinas, fue la primera en notar los contornos de unas estructuras extrañas. En la cámara de vídeo que llevaba acoplada al casco, yo también pude distinguir formas geométricas regulares, completamente diferentes de las acumulaciones naturales de corales o arrecifes submarinos. Al observarlas más de cerca, parecían ruinas de columnas y muros. Algo parecido a una puerta estaba parcialmente cubierto de arena y algas. Los elementos metálicos estaban muy corroídos por la oxidación. David nos hizo una señal con la mano y nadamos tras él hacia las profundidades de aquel extraño laberinto de construcciones. Apenas podía contener el temblor. Tal vez habíamos encontrado los restos de una antigua ciudad desconocida. A juzgar por el grado de destrucción y petrificación, estas ruinas podían tener miles de años, pero aún así sentía la emoción del descubridor. Nos movíamos de un arco derrumbado a otro, tratando de no tocar los bordes afilados de los escombros. A veces veía extraños signos en las paredes. Parecían escritos o tal vez pictogramas, pero estaban tallados en la piedra con tanta profundidad y precisión que parecían recientes. No daba la sensación de que hubieran pasado siglos o milenios bajo el agua. Mark se detenía con interés ante cada relieve, lo estudiaba atentamente y lo fotografiaba con una cámara submarina. El agua estaba tan fría que parecía que tenía pulso propio. Los trajes protectores ayudaban, pero la sensación que calaba hasta los huesos
no solo provenía de la temperatura. Era como un miedo sordo que crecía por dentro y apretaba con cuidado el corazón. La luz de las linternas iluminaba las siluetas de las paredes, las columnas y, al parecer, algunas estatuas que se perdían en la oscuridad. Sus formas estaban distorsionadas por el tiempo y el agua. Algunas parecían humanas, otras inhumanas, como si la creación de tales figuras estuviera más allá de la lógica habitual. Algunas estatuas tenían extremidades alargadas y cabezas estiradas de forma antinatural. Al mirar esos rostros de piedra, se tenía la extraña sensación de que nos miraban desde dentro de su inmovilidad. A veces veía destellos de sombras en la periferia de mi campo de visión, pero lo achacaba a mi imaginación alterada. El agua, que se reflejaba en el suelo, a menudo creaba la ilusión de movimiento, especialmente cuando el haz de luz de la linterna tocaba las superficies irregulares. Una interferencia repentina en los auriculares me hizo sobresaltar. Escuché algo parecido a un rugido grave que se convertía en un chirrido extraño. Intenté comunicarme con los demás para preguntarles si lo escuchaban. Mark respondió con un breve «Sí, oigo ruidos extraños, quizás sean anomalías magnéticas». Sarah no dijo nada, y David respondió que no oía nada más que el crujido de sus instrumentos. Decidí que podría tratarse simplemente de una superposición de frecuencias o de corrientes submarinas. Al fin y al cabo, bajo el agua se producen muchas distorsiones acústicas, pero había algo en esos sonidos que me inquietaba, como si no se tratara de un simple ruido natural, sino de una voz resonante, ajena al oído humano. Decidimos seguir por la calle principal del complejo en ruinas. La arena submarina, que a veces apartábamos de los escombros, dejaba al descubierto plataformas lisas, pavimentadas con grandes losas rectangulares. Parecían tan ordenadas que recordaban a las carreteras asfaltadas de las megaciudades modernas. Todo estaba cubierto de conchas, corales y una capa de algas que parecían tener cientos de años. Quizás antes había estrechos callejones entre las casas. Es difícil imaginar cómo podía ser esta ciudad en la superficie antes de hundirse en las profundidades. Encontramos los restos de un edificio que por su forma parecía un templo o un centro de reuniones. La fachada conservaba unas insólitas imágenes talladas, personas cogidas de la mano y grandes criaturas a su lado, parecidas a peces gigantes, pero con rasgos humanos. Dentro hacía más frío que fuera. Era como si las propias paredes de piedra irradiaran algo helado. La luz de la linterna iluminaba los bajorrelieves oscurecidos y las aterradoras tallas en la piedra. En una de las esquinas vi un agujero que se adentraba profundamente, como si hubiera un pozo subterráneo o otro nivel. Mark palpó los bordes del agujero, tocó los extraños símbolos grabados alrededor y me hizo una señal para que bajara. Le respondí con un gesto, sugiriéndole que exploráramos primero allí para no arriesgarnos a adentrarnos en lo desconocido. Pero en mi cabeza ya resonaba la llamada de la aventura. Quizás lo más interesante esté allí. Seguimos nadando a lo largo de las paredes, explorando la sala. Una de ellas tenía un aspecto especialmente interesante. En ella se repetía el mismo símbolo, un círculo con líneas onduladas alrededor y una mano humana en el centro. Los símbolos parecían sorprendentemente nítidos, como si alguien los renovara regularmente. Sarah se acercó al símbolo y vi cómo su linterna parpadeó y luego se apagó. Ella maldijo en voz baja y comprobó la batería, pero estaba bien. De repente, la linterna se encendió de nuevo, parpadeó varias veces y funcionó como si nada hubiera pasado. Sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. En las profundidades ocurren cosas extrañas, pero esta situación se parecía demasiado a la aparición de ese extraño relieve. Ya no bromeábamos ni intercambiábamos comentarios divertidos como antes. La sensación de inquietud crecía, como si unas miradas invisibles nos observaran desde todos los lados. Decidimos separarnos un poco para cubrir una zona más amplia
y luego reunirnos en la entrada del edificio. Yo me quedé con Sara, mientras que Mark y David se dirigieron al otro extremo de la sala. Lo que más nos interesaba era un nicho lejano, donde se distinguían vagamente varias estatuas en un rincón semiderruido. Cuando nos acercamos, vi que estas estatuas tenían unos rasgos faciales muy detallados. Además, cada una era única, con expresiones diferentes: miedo, ira, súplica. Pero lo que más me llamó la atención fue que algunas tenían las cuencas de los ojos vacías y otras tenían una extraña sustancia blanca, parecida al nácar. Intenté tocar suavemente una de las estatuas, pero en ese momento volví a oír un crujido seco en los auriculares. Por un instante me pareció que la estatua se movía, pero seguramente era mi imaginación. Sara negó con la cabeza, como diciendo: no ha sido nada. Decidimos no perder el tiempo y regresamos al lugar de encuentro acordado. Para sorpresa nuestra, Mark y David no estaban allí. La comunicación también era entrecortada y no podíamos distinguir sus voces. Unos segundos después, se oyó un ruido metálico, como si algo pesado se hubiera caído desde una gran altura. Nos miramos con miedo y, sin decir nada, corrimos hacia el origen del ruido. Cuando encontramos el pasillo, vimos que las algas y los restos de la decoración parecían arrancados de las paredes. Todo estaba cubierto de un sedimento, como después de fuertes movimientos. Más adelante nos topamos con una botella de oxígeno tirada en el suelo. Por la marca, era la botella de Mark. Llamé a Sara con la mirada, y ella asintió indecisa, como diciendo: tenemos que encontrarlos, pero puede ser peligroso. En mi interior me invadió el miedo. ¿Y si se había producido un derrumbe y habían quedado sepultados bajo los escombros? Continuando nuestro camino, llegamos a una gran sala donde, probablemente, se celebraban algún tipo de rituales. Las columnas, dispuestas en círculo, estaban cubiertas de bajorrelieves con figuras que se elevaban hacia arriba. Algunas eran humanas, otras completamente extrañas, como si sus cuerpos estuvieran formados por partes híbridas de peces y anfibios. En el centro de la sala había un pedestal gigante, muy parecido a un altar. Sobre él se erigía una estatua enorme, medio destruida, pero aún imponente. Sus ojos estaban revestidos con algo brillante, tal vez perlas, pero incluso a simple vista parecían una masa viva. Parecía que la estatua y todo el interior estaban impregnados de un mal latente. El agua aquí era especialmente turbia, como si algo se moviera constantemente a su alrededor. Oímos unos golpes débiles que recordaban vagamente al choque del metal contra la piedra. Quizás era una señal de Mark o David. Nadamos hacia el sonido, siguiendo el eco, hasta que vimos un estrecho pasillo entre los escombros. El pasillo parecía peligroso, pero no teníamos otra opción. Los pequeños trozos de piedra y los elementos derrumbados del saliente podían desprenderse en cualquier momento. 2 veces pensé que los escombros se derrumbarían, pero logramos pasar entre los trozos afilados hacia lo desconocido. El pasillo se fue ensanchando poco a poco y llegamos a otra sala. Estaba muy oscuro, ni siquiera los rayos de nuestras linternas llegaban al fondo de la sala, que parecía enorme. En el suelo yacían restos de columnas y trozos de redes que no podían estar allí desde tiempos inmemoriales. Quizá habían llegado con las corrientes del mundo exterior, pero lo más llamativo eran unas extrañas siluetas que se movían en la profundidad. Al principio pensé que eran peces grandes, pero luego me di cuenta de que sus movimientos eran demasiado deliberados y sus formas demasiado irregulares. Empezamos a retroceder lentamente, sin hacer movimientos bruscos. En ese momento, algo pasó rápidamente por detrás de Sara. Solo vi un destello de movimiento y una sombra negra. Sara se estremeció y su linterna iluminó brevemente aquella figura. No tuve tiempo de ver bien a la criatura, pero parecía un hombre enorme, con las extremidades desproporcionadamente alargadas y la mandíbula colgando como si le faltaran huesos para mantenerla en su sitio.
Estaba cubierto de densas protuberancias de color verde oscuro, tal vez algas o algo similar. Sus ojos, o lo que había en su lugar, reflejaban la luz de la linterna con un siniestro brillo blanquecino. No se veían burbujas de aire en ese ser, como si ni siquiera respirara, como los habitantes de la Tierra. Agarré bruscamente a Sara por el brazo y corrimos de vuelta al pasillo. Pero el pasillo ya no parecía tan acogedor. Era como si algo nos acechara en cada esquina. Cerca de la salida, sentí que algo me tocaba el tobillo. Un repentino ataque de pánico me hizo dar una patada para intentar quitármelo de encima. No sé si logré liberarme por mí mismo o si esa cosa simplemente se retiró. Apenas salimos del pasillo a una sala más amplia, oímos un chapoteo y un chirrido detrás de nosotros. El sonido era antinatural, como si unas uñas arañaran la piedra y presionaran el metal. Cuando nos dimos la vuelta, la criatura había desaparecido, pero el miedo ya nos había invadido por completo. Vimos sangre, pequeños coágulos flotaban en el agua, como si marcaran el camino. Mi cabeza estaba a punto de estallar con preguntas. ¿Qué está pasando? ¿Dónde están Mark y David? ¿Cuánto tiempo llevan estas criaturas viviendo aquí y por qué nos hemos arriesgado a adentrarnos tanto? Seguimos nadando, tratando de mantenernos cerca de la pared para limitar el campo de visión a nuestro alrededor. Pero el agua se volvía cada vez más turbia y el camino más confuso. A veces nos parecía oír gritos, pero en la espesura del agua cualquier sonido se distorsionaba. El cerebro completaba sus propias pesadillas. Yo solo rezaba para encontrar a los chicos y salir de allí lo antes posible. Por fin vimos movimiento delante de nosotros, un débil destello de linterna, y vimos a David, que yacía apoyado en la pared, respirando con dificultad y apretándose el muslo con la mano. Parecía herido, tenía cortes profundos en el traje. A su lado flotaban trozos de algas y su rostro estaba marcado por el terror. Sara corrió hacia él, le tomó el pulso y le preguntó con gestos dónde estaba Mark. David solo negó con la cabeza y, reuniendo todas sus fuerzas, nos indicó que eso, algo que vivía en aquellas ruinas, se había llevado a Mark hacia las profundidades. Él tampoco podía explicar claramente lo que había visto, pero hablaba de siluetas oscuras y difusas, ojos enormes y largas extremidades, resbaladizas que literalmente habían agarrado a Mark por los hombros. Según él, no había un solo ser, sino varios. Quizás toda una manada o colonia de ellos. Solo pensar en ello paralizaba la mente. Ayudamos a David a levantarse y, moviéndose con dificultad, señaló un túnel lateral que conducía aún más hacia las profundidades, pero que, según él, llevaba de vuelta a alguna salida. Comprendimos que teníamos dos opciones: seguir adelante hacia las profundidades, hacia esos monstruos, para rescatar a Mark, o intentar salir a la superficie con David. Cada momento de demora podía costarle la vida a uno de nosotros. Estábamos atrapados, bajo el agua, en unas ruinas habitadas por agresivos desconocidos. Sara me miró con una mirada en la que se leía la incertidumbre y el miedo, pero al mismo tiempo la determinación. No podían abandonar a Mark a una muerte segura. Asentí con la cabeza. Iríamos tras él. David gimió en voz baja y negó con la cabeza, como diciendo que no podía ir con nosotros. Necesitaba salir a la superficie urgentemente. Miré a Sara. Ella asintió con la cabeza, indicando que se quedaría con él e intentaría llevarlo hasta la salida. Decidí que intentaría encontrar a Mark, aunque sabía que las posibilidades de encontrarlo con vida eran mínimas. Sara me puso en las manos una linterna adicional y un pequeño gancho que llevábamos por seguridad, y yo solo le apreté la mano en señal de despedida. David intentó decir algo, pero la radio empezó a chirriar y solo oí un ruido sordo. Quizás quería desearme suerte, o quizás me advertía del peligro. Me sumergí en un pasillo más oscuro, donde largas estalactitas colgaban del techo como los dientes de una bestia gigante. A veces, a la luz de la linterna, me parecía que las paredes se movían,
como si hubiera una horda de pequeños seres moviéndose allí. Oía los latidos de su corazón tan fuerte que ahogaban cualquier silbido en los auriculares. De repente, vio una tenue luz parpadeante delante de él. Era la linterna de Mark, atascada en una grieta de la roca. El tanque de aire también estaba allí, pero sin Mark. En las rocas de alrededor se veían huellas de sangre. En mi mente se agitaron varias emociones a la vez: miedo, ira, desesperación. Intenté no entrar en pánico. Quería gritar, pero en el agua era inútil. Solo me quedaba seguir el rastro de sangre, rogando en silencio que estuviera vivo. Cuanto más avanzaba, más presión sentía en los oídos. El agua turbia ya no era azul, sino que tenía un tono gris verdoso enfermizo. Justo delante de mí se alzaba una enorme abertura que conducía a otra sala colosal. En muchos lugares, el techo se había derrumbado, formando una especie de cráter submarino, con grietas por las que se colaban algunos rayos de luz del día. Allí vi los restos de estatuas de un tamaño inaudito, una de las cuales, a juzgar por sus contornos, podía tener miles de años. Las cabezas de estos ídolos estaban destrozadas y a su alrededor flotaban fragmentos de limo y criaturas marinas. Pero lo que más me impactó fue que en el centro de la sala había una antigua plataforma con símbolos tallados, alrededor de la cual se movían, como si estuvieran patrullando, varias criaturas horribles, similares a la que había visto en el pasillo. Se movían lentamente, con gracia, pero cada uno de sus movimientos ocultaba un poder antinatural. Me detuve, tratando de permanecer en la sombra de una columna derrumbada. Los ojos de esas criaturas, si es que eran ojos, parecían brillar con un tenue resplandor fosforescente. Su piel era viscosa, con grandes escamas, y algunas partes del cuerpo recordaban formas humanas. El torso, donde se adivinaban las costillas, y los largos brazos con membranas. Pero la cabeza podría pertenecer a un pez o a un reptil, y la boca parecía capaz de desgarrar a su presa en pedazos con un solo movimiento. Noté un ligero movimiento cerca de la plataforma. Podría ser Mark. No podía distinguir su rostro, pero su traje hidráulico estaba roto y yacía inmóvil. Me invadió el pánico, porque para acercarme a él tenía que pasar de alguna manera junto a esas criaturas. Empecé a avanzar lentamente a lo largo de la pared, con el gancho en la mano como arma, aunque sabía que no serviría de mucho contra semejantes criaturas. Conseguí acercarme más, permaneciendo en la sombra. Vi que Mark aún respiraba. El agua salía de su regulador en burbujas irregulares, como si hubiera perdido el conocimiento, pero su cuerpo inhalaba aire involuntariamente. Tenía las manos cubiertas de manchas de sangre, y pensé que si esas criaturas lo habían arrastrado hasta allí, ¿por qué lo habían dejado vivo? Probablemente era una oportunidad inconsciente de salvarse. Me di cuenta de que alrededor de la plataforma había un amplio canal excavado en la roca, tal vez una especie de piscina sacrificial. Solo de pensar en los rituales que podían haberse celebrado allí, me entraron ganas de gritar. Pero no había tiempo para pensar. Esperé el momento en que una de las criaturas comenzara a moverse en dirección contraria y nadé rápidamente hacia Mark. Tenía los ojos cerrados y se aferraba con fuerza al borde de la losa de piedra. Le toqué el hombro y abrió los ojos. Vi en ellos un terror tan primitivo que yo mismo sentí ganas de huir de allí inmediatamente. Pero estábamos bajo el agua, en el corazón de ese lugar maldito. Le hice un gesto para que se fuera y le ayudé a levantarse. Al mirar atrás, vi que una de las criaturas nos miraba fijamente, aunque no emitía ningún sonido y casi no se movía. Me helé y sentí un miedo animal. Sus ojos sin iris me calaban hasta los huesos. Me parecía que me estaba evaluando, tratando de entender quién era yo y qué hacía en su reino. Al comprender que ya no tenía sentido esconderse, tiré desesperadamente de Mark hacia mí y me dirigí a la salida más cercana. La criatura se estremeció y se lanzó tras nosotros a una velocidad increíble.
parecía que literalmente se deslizaba en el agua, mientras que nosotros, los humanos, éramos lentos, incluso con aletas. Intenté defenderme con un gancho, pero solo le arañé ligeramente la piel escamosa. La criatura se estremeció y retrocedió, pero otras dos se abalanzaron desde el otro lado. Por el rabillo del ojo vi que nos rodeaban y oí un rugido sordo y gutural que resonaba en mi casco. Mi corazón latía con fuerza. Solo pensaba en cómo sujetar a Mark y evitar que perdiera el conocimiento por completo. Intentamos escapar entre las columnas y estatuas caídas, pero esos monstruos conocían el laberinto mejor que nosotros. Cada segundo era oro. El aire de las botellas no era infinito. Las criaturas nos rodeaban, atacaban, tratando de cortarnos el paso. El destello de una linterna iluminó uno de los rostros cercanos. Piel gris verdosa con protuberancias, boca entreabierta, en la que se veían varias hileras de dientes afilados como cuchillas. El olor era tal que me parecía que incluso en el agua podía oler la putrefacción y la humedad. Con las últimas fuerzas que me quedaban, arrastré a Mark hasta que vi un pasadizo lateral bloqueado por escombros. Nos metimos allí, rompiendo una capa arcillosa, y salimos a otro pasillo. A nuestras espaldas se oía un chirrido furioso. Parecía que llevábamos una eternidad corriendo bajo el agua. Apenas penetraba la luz y las linternas parpadeaban como si alguien estuviera quitando las pilas por dentro. Me daba vueltas la cabeza y me dolía el oído izquierdo por el cambio de presión. Pero seguimos avanzando. Finalmente, el pasillo terminó en un alto hueco que conducía hacia abajo por una superficie inclinada. Ya no tenía esperanzas de que eso nos llevara a la salida, pero volver atrás significaba una muerte segura. Nos arrastramos por esa losa inclinada, deslizándonos en una sola respiración. Al final del camino, descubrimos un marco macizo que podría ser el hueco de una puerta. El agua era cristalina, aunque la iluminación seguía siendo tenue. En el suelo distinguí unos extraños trozos parecidos a huesos, pero no eran restos de peces, sino que parecían humanos. Quizás el tiempo los había transformado, o tal vez eran huesos humanos reales, restos de otros desafortunados que habían llegado allí antes que ustedes. De repente, oímos un grito que parecía humano. El grito provenía de la radio, y en algún lugar, en un silbido lejano, distinguimos la voz de Sara. Llamaba a David por su nombre. Sentí esperanza. Eso significaba que aún no se habían ido. Quizás nos estaban buscando, pero la señal era débil, como si estuvieran lejos. Grité por la radio, tratando de decir algo. «Estamos aquí. Mark está vivo, pero herido». Silbidos e interferencias. No sabía si me oían. En cualquier caso, nuestro objetivo ahora era encontrar una salida a la superficie. Después de todo, esperaba un nuevo ataque de las criaturas en cualquier momento. Al cabo de unos instantes, vi una luz difusa en la distancia. Nos dirigimos hacia allí, arrastrándonos entre grandes losas de piedra en las que se conservaban antiguas inscripciones. Por mi cabeza pasaban pensamientos fugaces. ¿Para qué? ¿Por qué nos adentramos más si tenemos que salir? ¿Quizás la salida está cerca? Pero sentía que íbamos en la dirección correcta. El agua comenzaba a calentarse un poco y una ligera corriente indicaba que había un camino hacia el mar abierto. Aceleramos el paso, pero entonces Mark gimió. Sus extremidades temblaron y el regulador que tenía entre los dientes chirrió. Comprendí que necesitaba atención médica urgente. Cuanto más nos sumergíamos, más rápido perdíamos fuerzas. Detrás de nosotros se oyó un chapoteo cada vez más fuerte. Me volví. Uno de los monstruos nos perseguía, deslizándose en el agua sin hacer ruido. Su rostro, si se le podía llamar así, estaba congelado en una horrible mueca. Rápidamente encendí el segundo flash de la linterna, cegándolo durante un par de segundos, lo que me dio tiempo para lanzarme hacia adelante. Mark estaba a punto de desmayarse. Pasamos por el último trozo de pared y literalmente caímos en una gran gruta que se elevaba hacia la luz. Vi una burbuja de aire sobre nosotros,
donde se podía respirar sin aparato. Pero en ese mismo instante, la criatura me agarró por la pierna. Sentí unos dedos helados que me apretaban la pantorrilla con tanta fuerza que casi se me cae la linterna. Un grito de dolor se atascó en mi garganta y burbujeó en el regulador. Le di un gancho en el brazo. La carne viscosa no cedió de inmediato, pero la criatura aflojó ligeramente el agarre, tal vez por la sorpresa. Di otro golpe desesperado y el monstruo retrocedió con un rugido salvaje, derramando una especie de líquido oscuro y turbio. No podía permitirme pensar en qué era ese líquido, si sangre o algo más. Nos liberamos de su agarre y tiramos de Mark hacia arriba. La cueva terminaba en una cúpula donde había una pequeña bolsa de aire. Salimos a la superficie y tratamos desesperadamente de respirar oxígeno. El aire olía a humedad y a pescado podrido, pero al menos era aire. Mark empezó a toser y me quité la máscara para palpar sus heridas. El traje estaba roto en la zona de las costillas y le salía sangre por dentro. No estaba seguro de que pudiera seguir nadando por sí mismo. Desde abajo, en la oscuridad, se oía el gruñido sordo de esas criaturas, que no se quedaban atrás. De repente, oí el grito de Sarah muy cerca. Parecía que habían encontrado un camino alternativo y habían llegado al otro extremo de la cúpula. ¿Estaba David con ella? No distinguí su voz, pero al menos estaba Sarah. Mark y yo volvimos a sumergirnos para explorar el pasadizo. No se veía a Sarah, solo se oía su voz en los auriculares, distorsionada, como si nos llamara desde algún lugar a través de la red de pasillos. Me desesperaba cada vez más. Nuestras posibilidades de sobrevivir se desvanecían. Recordé cómo nos miró el capitán antes de zarpar. Quizás sabía de los rumores de que nadie había regresado nunca. El agua a nuestro alrededor se agitó de repente, como si algo enorme pasara cerca. Nos pegamos a la pared. La misma luz fosforescente y tenue atravesó la profundidad. Entonces vi una silueta rápida, una criatura con brazos largos como las anteriores, pero quizá más grande. Pasó nadando sin vernos, o quizá no consideró necesario atacarnos. Tratando de no hacer ruido, me moví a lo largo de la roca, arrastrando a Mark. De repente, vimos un estrecho pasaje que conducía en ángulo hacia arriba. Quizás ese túnel nos daba una oportunidad de escapar. Intenté empujar a Mark hacia allí y me arrastré detrás de él, pero algo se interponía en nuestro camino, como un atasco. Estábamos atrapados. Quedaban unos pocos centímetros por los que podíamos pasar, pero no había tiempo. Desde abajo se oyó un ruido pesado que se acercaba, como el golpe de unas extremidades en forma de ala o el aleteo de unas manos membranosas. Un miedo helador se apoderó de mi garganta. No llegaríamos a tiempo. Arranqué un trozo de roca que bloqueaba el paso. No cedía. Mark, reuniendo las últimas fuerzas, intentó ayudar. Juntos conseguimos mover el bloque, creando un estrecho paso. Al caer, golpeó con un ruido sordo algo que había abajo. Nos apresuramos a nadar hacia adelante. El túnel nos llevaba cada vez más arriba. Sentía que la cabeza me estallaba por la falta de oxígeno y el shock psicológico. El nivel del agua bajaba lentamente y en un momento dado se pudo ver el techo sin necesidad de linterna. Arriba se filtraba la luz real. Salimos a una pequeña cueva por donde se colaba un hilo de luz diurna y apartando las algas mojadas, vimos la salida al exterior. Era un estrecho pasadizo que conducía a la superficie. Sin creer en mi suerte, tiré de Mark y con dificultad logramos pasar por la grieta. Los rayos del sol nos cegaron y una ligera brisa nos quemó las mejillas. Seguíamos en una especie de roca bañada por las olas, pero por fin habíamos salido de la trampa submarina. El corazón me latía con fuerza y el cuerpo estaba tan agotado que solo quería caer sobre una roca caliente. En ese momento, solo pensaba en que Sarah y David también debían de encontrar el camino hasta allí. Miré a mi alrededor y no los vi. Grité, los llamé, pero solo se oía el ruido de las olas. Me levanté y vi que esa costa rocosa estaba unida a un islote, una estrecha franja de tierra.
Unos cuantos árboles torcidos y arbustos espinosos formaban una vegetación miserable. El océano rugía a nuestro alrededor y a lo lejos se veía nuestro barco, bastante lejos de la costa. ¿Quizás habían salido en otro lugar? Me temblaban las piernas, pero ayudé a Mark a llegar hasta un refugio bajo una bóveda de piedra. Había perdido mucha sangre y apenas se mantenía consciente. Volví a intentar comunicarme por radio, pero solo recibí ruido estático. Pensé que todo aquello no debería existir, ni aquellas criaturas, ni aquella construcción que se adentraba profundamente en el agua. En los libros de historia del Golfo de México no se mencionaba nada sobre ciudades así. Intenté en vano comprender cómo era posible. Quizás eran vestigios de una civilización más antigua que todo lo que conocíamos. O tal vez ni siquiera era una civilización humana. Miré las aguas infinitas de la bahía y pensé que solo éramos visitantes en este mundo y que nadie podía garantizar que todo lo que había en él perteneciera a la humanidad. Mark se calló. Su respiración se volvió entrecortada. Seguía oyendo el mismo ruido de fondo en los auriculares, como un gemido débil, y de repente escuché una breve frase de Sarah. «David, aguanta». Y luego interferencias. Quizás aún estaba vivo. Quería volver corriendo para ayudar, pero sabía que solo no podría. La sangre latía en mis sienes. Tenía que volver al barco y buscar ayuda. Pero ¿cómo llegar hasta allí? No contábamos con acabar aquí. Quizás tendríamos que nadar. Miré a Mark. Mi única esperanza era que pudiera sobrevivir si encontraba ayuda rápidamente. No podía entender cómo iban a salir de allí con Sarah y David. Recordé las siniestras siluetas en el agua. No esperé más. El miedo por mis compañeros y la impotencia absoluta me desgarraban el alma. Pero sabía que la única oportunidad era pedir ayuda a los que estaban en el barco. Dejé a Mark en el escondite, cubriéndolo con mi chaqueta. No podía caminar, pero al menos estaba un poco protegido del sol abrasador. Luego, reuniendo toda mi voluntad, salté al agua al pie del acantilado. Me dolía todo, el cuerpo y la mente. Me imaginaba cómo esas criaturas podían estar acechando bajo la superficie. Pero no había otra opción. Nadaba con las últimas fuerzas que le quedaban, esforzándose por no sumergirse demasiado. Me parecía que en cualquier momento, unas garras frías lo agarrarían y lo arrastrarían al fondo. Pero el agua estaba tranquila, y solo una débil corriente se deslizaba a su lado. Se atrevió a darse la vuelta, y no vio nada más que la superficie azul. Cuando llegué al barco, el capitán primero quiso regañarme, pero al ver mi estado lo entendió todo sin necesidad de palabras. Logré balbuear que había gente abajo, que necesitaban ayuda, que allí era imposible. Se comunicó con alguien por radio. Pronto levamos anclas y nos dirigimos a la costa más cercana para llegar a la estación de salvamento. Sabía que teníamos que volver a por Sarah y David, a por Mark, pero me dijeron que no era posible volver a bucear sin un equipo especial, que era demasiado peligroso. Por lo que entendí, ni siquiera querían creer que existiera realmente una civilización submarina. En su opinión, simplemente habíamos sufrido un accidente submarino. Le rogué al capitán que regresara, pero él solo repetía que había que llevar al herido al hospital. No interrumpió la comunicación por radio y siguió llamando a los ayudantes. No me quedaba más remedio que sentarme en la cubierta y escuchar los latidos de mi corazón, que se rompía en 1000 pedazos. De vez en cuando oía conversaciones alarmantes por la radio, pero ya casi no distinguía las palabras. Los ojos se me nublaban por el agotamiento y solo intentaba imaginar qué sería ahora de Sarah y David. En el fondo, sabía que quizá no saldrían con vida, que aquellas criaturas que habíamos visto no querían que reveláramos ni una pizca de la verdad sobre su existencia. Al poco tiempo, oí que alguien del servicio de rescate subía a bordo. Me preguntó por esas criaturas, me pidió las coordenadas de las ruinas submarinas. Intentó averiguar si había perdido la cabeza. Le juré que lo había visto todo con mis propios ojos,
Le mostré las grabaciones de la cámara submarina que había conseguido salvar, pero no había señal y no pude recuperar el pendrive. Todo el equipo se había quedado allí. Al final, me trataron como a un herido traumatizado, pero no me creyeron del todo. Comprendí que nadie se arriesgaría a organizar una inmersión de rescate a gran profundidad, sobre todo de noche. Además, era poco probable que alguien quisiera adentrarse en unas ruinas submarinas que en realidad no aparecían en los mapas. Regresamos al puerto. Mark fue hospitalizado de inmediato. Yo estaba tumbado en una camilla a su lado, cuando su cuerpo se estremeció de repente en convulsiones. Intentaba decir algo. Su rostro se retorcía de horror. Me incliné hacia él. Parecía que veía a esa criatura justo delante de él. Sus ojos se agrandaron y comprendí que ya no estaba allí, que no estaba con nosotros. Era como si se lo llevaran de vuelta a las profundidades, con esas criaturas espantosas. Entonces exhaló lentamente y dejó de respirar. No le quedaron fuerzas. Intenté gritar, llamar a los médicos, pero me dijeron que ya no podían hacer nada. Me llevaron más lejos. Oí a alguien decir que las aguas de la bahía eran traicioneras, que había muchas corrientes submarinas peligrosas y que nadie sobrevivía a aventuras como esa sin secuelas. Cerré los ojos y tragué un nudo de amargura. Sara, David, se quedaron allí y ni siquiera sé si están vivos. Ahora solo tengo la fría certeza de que bajo la superficie de estas aguas tranquilas se esconde una verdadera pesadilla. Y nadie debe saberlo. Probablemente seguirán pensando que estamos locos y los informes oficiales lo calificarán como un accidente. Pero yo sé la verdad. Sé que ese lugar existe. Y es posible que esas criaturas salgan de la ciudad sumergida cuando lo consideren oportuno. Quizás ya lo hayan hecho. Nunca volví al mar. Hasta ahora, cuando cierro los ojos, veo piel pálida con escamas y esas pupilas blancas y vacías en la oscuridad. Por las noches, oigo un zumbido submarino, como un canto ahogado en una lengua desconocida. Me estremezco y me despierto empapado en sudor frío, recordando que podría haber salvado a Mark, a Sara, a David. Pero éramos demasiado arrogantes. Queríamos desvelar un secreto que no debía ser revelado a los humanos. Todo lo que vimos no debería existir, pero es real y estoy dispuesto a jurarlo con mi vida. ¿Y saben qué es lo más aterrador? No tengo ninguna certeza de que no vayan a seguir adelante. Fuimos los primeros en perturbar su paz, pero seguro que no seremos los últimos.